Ucrania es el campo de batalla de esta guerra. Pero una de las razones por las que Europa ha estado tan interesada en participar, en animar y en promover este conflicto, y en desalentar activamente la diplomacia para ponerle fin, es que Europa no está sufriendo consecuencias graves. Las consecuencias las soportan Ucrania y, por supuesto, Rusia. Pero, ya sabes, la Unión Europea está en la posición de ser como el árbitro de un combate de boxeo. Solo que es quien gana dinero, mientras el boxeador en el ring está recibiendo los golpes. Bienvenidos a todos, soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me alegra muchísimo volver a recibir en el programa al profesor Nikolai Petrov, politólogo, autor y uno de los académicos occidentales más destacados especializados en Rusia, Ucrania y las relaciones entre Oriente y Occidente. El profesor Petrov lleva décadas estudiando las dinámicas históricas, culturales y políticas que han dado forma al mundo postsoviético, e incluso ha vivido y enseñado durante años, tanto en Rusia como en Ucrania. Es autor de un libro realmente magnífico titulado La tragedia de Ucrania, lo que la tragedia griega clásica puede enseñarnos sobre la resolución de conflictos. Y por cierto, he leído el libro y lo tengo aquí mismo. Es una lectura maravillosa, de verdad. Y lo recomiendo muchísimo a cualquiera que se interese por Europa del Este y en particular por Ucrania. Profesor Petrov, bienvenido de nuevo al programa. Me alegra muchísimo volver a verle. Gracias por dedicarme su tiempo. Encantado de estar contigo otra vez. Encantado de tenerte aquí. Empecemos por la situación actual del conflicto entre Ucrania y Rusia. Después de más de 4 años de guerra, ¿cómo describirías la posición estratégica actual de ambos países? En definitiva, ¿quién está ganando ventaja y de qué manera? Creo que ha habido de forma constante desde finales 23. Cuando la contraofensiva que intentaron fracasó. Y aunque los avances de Rusia han sido a un ritmo variable, es decir, a veces más rápido, a veces más lento, lo cierto es que, y esto también lo reconocen funcionarios ucranianos, Rusia sigue avanzando. Y como resultado, según algunos análisis que he leído sobre modelos de guerra de desgaste elaborados por profesores, 2 en particular que recomendaría, uno de Peter Turchin, que desarrolló su propio modelo original NAL de guerra de desgaste, y otro del profesor Warwick Powell, que utiliza una métrica algo diferente. Aún así, lo que me parece interesante de su análisis sobre lo que está ocurriendo en el campo de batalla es que ambos coinciden en que Rusia, mejor dicho, en que la derrota de Ucrania es inevitable. Hay un patrón en el contexto general en el que se está desarrollando la guerra, que si uno tiene en cuenta la capacidad logística de Ucrania, su capacidad de producción, sus recursos humanos y su capacidad para llevar esos recursos humanos al frente, demuestra que Rusia tiene y ha tenido en los últimos años y sigue teniendo una ventaja insuperable sobre Ucrania. Sé que esto no es lo que se dice en la prensa occidental, pero simplemente recordaría a nuestros oyentes que llevamos oyendo hablar del inminente colapso de Rusia todo este tiempo, desde 2022, e incluso antes de la guerra, cuando ya se decía que la economía rusa, una vez comenzado el conflicto, estaba a punto de derrumbarse. El rublo está hecho polvo, que Rusia se está quedando sin drones, sin equipo, sin personal, que el régimen de Putin está a punto de colapsar. Todo eso ya se ha dicho antes en la prensa occidental. Y los resultados son los que son. La economía rusa, comparada con la ucraniana, está en mucho mejor estado. A pesar de las sanciones, sigue creciendo, y en el pasado incluso más rápido que la mayoría de los países europeos, en términos de crecimiento del PIB. A pesar de los costes de la guerra, los están gestionando. Y cuando la gente pregunta, ¿y qué pasa con las tasas de desgaste y el número de personas en el frente? Pues de nuevo, creo que es importante señalar
que Ucrania está gestionando su guerra mediante la conscripción forzosa. Managing its war through a forced conscription. And there are Y hay casi un número interminable de informes sobre cómo se está llevando a cabo, con grandes dificultades, esta conscripción forzosa de hombres. Rusia sigue teniendo un ejército de voluntarios, así que las personas que están luchando lo hacen porque eligen hacerlo, por unas condiciones que consideran atractivas y que la economía rusa puede permitirse. Y todo lo que necesitamos para confirmar, por así decirlo, que la economía rusa y el sistema de reclutamiento del ejército están en una posición muy sólida, sobre todo si lo comparamos con Ucrania, es remitirnos a las declaraciones recientes de Kirill Budanov, que actualmente, debo decir, es el jefe de gabinete del presidente Zelensky, y antes fue el responsable de la inteligencia militar. Estamos viendo cada vez más tensiones y escuchamos una retórica cada vez más dura entre Europa y Rusia. En las últimas semanas, los países bálticos han pedido ataques de la OTAN contra la región rusa de Kaliningrado. Y ahora, esta semana, la principal diplomática europea, Kaja Kallas, ha dicho que la Unión Europea exigirá a Rusia que limite sus fuerzas armadas. Al mismo tiempo, la OTAN está simulando escenarios que incluyen la toma de Kaliningrado y ataques preventivos contra instalaciones nucleares durante maniobras cerca de las fronteras rusas. Así que las tensiones están aumentando claramente allí. Y es bien sabido que los ataques en territorio ruso durante la guerra se llevan a cabo con información y apoyo militar europeos y estadounidenses. Muchos expertos rusos están señalando ahora que podría producirse un ataque contra activos europeos o incluso en territorio europeo para restablecer la disuasión, para reforzarla, por así decirlo. ¿Están los ataques en territorio europeo ahora sobre la mesa? ¿Y cuál es su opinión sobre el aumento de las tensiones entre Europa y Rusia? Como dice una famosa expresión estadounidense, hablar es fácil. Es decir, las afirmaciones retóricas sobre lo que hay que hacer suelen venir de personas que no tienen ninguna responsabilidad y que no van a sufrir las consecuencias. Dicho esto, sé por experiencia personal con planificadores militares que su trabajo consiste en realizar ejercicios parecidos a lo que los economistas llaman pruebas de resistencia para los bancos. En otras palabras, no se trata de que sea un suceso probable, sino de estar preparados para el peor escenario posible. Por eso, no me preocupa especialmente que los ejércitos hagan ejercicios que incluyan una posible invasión del territorio enemigo o las consecuencias de ataques nucleares, y que se analicen y se detallen esas consecuencias. Por cierto, recuerdo haber leído, aunque ahora mismo no podría darte la cita exacta, algunos artículos en la prensa sobre personas que han participado en este tipo de simulaciones. A veces invitan también a civiles para que representen el papel de determinados líderes políticos dentro de esos escenarios militares. Y lo que ocurre es que, en ocasiones, esos académicos luego escriben algo así como, bueno, hicimos este juego de guerra, y muchas veces se puede leer que los resultados no fueron favorables para Occidente. Eso también pasa a formar parte del relato general, así que no creo que haya nada nuevo que sacar de ahí que aporte algo más a la posibilidad real de una escalada. La guerra con drones ha añadido una nueva dimensión, tanto a la dinámica militar como a la política y a las relaciones internacionales. Estuve escuchando con atención a un profesor cuyo razonamiento admiro, John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago, uno de los principales realistas políticos de nuestro tiempo. Y como él se centra especialmente en las consecuencias políticas del uso del poder, me pareció muy interesante oírle decir que podemos calcular muchas cosas basándonos en los modelos tradicionales,
pero que todavía no tenemos modelos precisos, ni en el ámbito militar, ni en el de las implicaciones políticas de los drones. Así que, ahora mismo, el aspecto más peligroso es que los líderes políticos están tomando decisiones sin saber realmente cuál es el riesgo. Without knowing what the risk is, really. There's been no test case. There has been no. No ha habido ningún caso de prueba. No ha habido una crisis de los misiles de Cuba de la que podamos aprender cuáles son los límites en la aplicación del poder, cuál es el efecto de una mala comunicación y cómo evitar que una mala comunicación acabe en una catástrofe. Y eso es una situación peligrosa. Así que en este contexto, lo único que podemos esperar es que los adultos, parafraseando un dicho conocido, que los adultos en la sala sean realmente más responsables que los niños, esos que están deseando ofenderse por todo lo que deciden considerar una ofensa. Creo que Putin, en particular, ha demostrado que no es alguien que asuma riesgos, aunque estoy dispuesto a debatir si el ataque a Ucrania en febrero de 2022 fue, en sí mismo, demasiado arriesgado. Y creo que hay argumentos que respaldan eso. Pero esa fue su decisión en aquel momento. Putin ha sido muy cuidadoso al dejar claro, con bastante precisión, cuáles son sus líneas rojas. En el pasado, esas líneas se han respetado. El peligro, sin embargo, como han señalado varios analistas rusos, y ahora hay más voces que apoyan esta idea que antes, es que Europa se está acercando mucho a cruzar esas líneas rojas, porque ya no teme las consecuencias de un ataque ruso. Y eso ocurre precisamente porque Rusia ha actuado con tanta responsabilidad. Ha dicho claramente lo que haría y lo que no haría en caso de represalia, y ha insistido en esencia en no dejarse provocar para atacar. Uno de los problemas de la disuasión es que si le dices a tu adversario hasta dónde puede llegar pero no más allá, lo que hará será avanzar todo lo posible hasta esa línea, en lugar de tener miedo incluso de acercarse a ella. Y ese es un problema de la disuasión estratégica al que nos enfrentamos en la guerra que tenemos ahora. Y esta guerra, solo para recordárselo a nuestros oyentes, no es simplemente una guerra entre Ucrania y Rusia. Es una guerra que se libra en Ucrania y, en esencia, en la parte europea de Rusia, entre Europa y Rusia. Así que Ucrania es el campo de batalla de este conflicto. Pero una de las razones por las que Europa ha estado tan interesada en participar, en alentar esta guerra y en desalentar activamente la diplomacia para ponerle fin, es que Europa no está sufriendo consecuencias graves. Las consecuencias las soporta Ucrania y, por supuesto, también Rusia. Pero la Unión Europea está en la posición de ser como el árbitro de un combate de boxeo. Solo que, en este caso, es quien gana dinero con el boxeador que está recibiendo los golpes en el ring. Así que, en cierto modo, se está beneficiando de esta pelea, porque está poniendo a prueba la determinación de Rusia. Está probando su armamento, la eficacia de su armamento frente al ruso. Sus industrias militares esperan obtener enormes beneficios si la guerra continúa. Hay muchos objetivos estratégicos, muchas posibilidades de medir al oponente en el campo de batalla, en este caso Rusia. Así que la Unión Europea, según creo que piensan sus líderes, obtiene muchas ventajas de esta guerra, siempre que no sean soldados europeos los que mueran en el proceso. Y hasta ahora, han conseguido mantener ese equilibrio a la perfección. Has mencionado tantos puntos importantes que me resulta difícil, me cuesta incluso saber por dónde empezar, porque hay muchas cosas en las que me gustaría profundizar. Pero una de las ideas clave que he entendido es que en realidad la contención de Rusia durante estos 4 años se ha interpretado en gran medida como una muestra de debilidad en Europa, ¿verdad? Es decir, que una vez que se marcan las líneas rojas, el adversario, como decías, sí va a intentar llegar lo más lejos posible para empujarlas aún más. Y eso es precisamente lo que estamos viendo ahora.
Es interesante que hayas mencionado la guerra con drones. La guerra con drones ha cambiado realmente los conflictos militares tradicionales, ¿verdad? En los últimos meses hemos visto un aumento de los ataques con drones llevados a cabo por Ucrania, incluso en el interior del territorio ruso. Así que sería justo decir que, en la práctica, Europa, que se encarga de facilitar esos ataques, de financiar la producción de drones y de suministrarlos, está actuando un poco a ciegas. Es decir, sin saber hasta qué punto puede llegar Rusia, ya que no existe un precedente militar claro en el que basar su propia estrategia. Sí, lo has expresado muy bien, y la verdad es que no hay mucho más que añadir a lo que has dicho. Hablamos de la niebla de la guerra, una frase famosa del secretario de Defensa estadounidense Robert McNamara, que la usó para referirse a cómo se desarrolla una guerra una vez que ha comenzado. Pero también existe un problema mayor, una especie de niebla estratégica antes de la guerra, que puede llevar al inicio de un conflicto que nadie tenía intención de provocar. Y, por supuesto, históricamente, muchos historiadores han señalado que la Primera Guerra Mundial empezó precisamente así. Nadie esperaba que surgiera un conflicto real entre las casas reales rivales que se habían repartido Europa en vísperas de la guerra, entre otras cosas porque todos estaban emparentados, eran primos segundos o incluso más cercanos, y se entendían y se respetaban entre ellos. Aparentemente, no había ninguna razón para ir a la guerra, salvo que había intereses militares y financieros implicados que empujaron el conflicto hacia una fase militar activa. Se podría decir algo parecido de otras guerras, que el inicio real de la fase militar del conflicto fue inesperado. El conflicto siempre estuvo ahí, igual que durante la Guerra Fría. Y ese enfrentamiento entre Europa del Este y Europa Occidental ha continuado hasta hoy, incluso después del final de la Guerra Fría. La única pregunta ahora es si seremos capaces de evitar que escale hasta una fase militar. Y si llega a esa fase, a un intercambio de armas, ¿será algo duradero o pasajero? Y aquí diría que no tengo ninguna base para afirmarlo, pero estamos especulando. Nadie conoce los efectos de la guerra con drones, porque nunca hemos llevado a cabo una guerra de drones de principio a fin. Así que, en realidad, no sabemos cómo empieza. Estamos empezando a formular ideas, a recopilar información sobre esto, y todavía nadie sabe cómo termina, porque es la primera y aún no ha terminado. Pero yo diría que, en medio de esta incertidumbre, el hecho de que escale o no, desde la Guerra Fría que tenemos ahora, hacia una guerra abierta, depende de la personalidad y la visión de los líderes, y de las decisiones que tomen, o de cómo vean el mundo. Porque si uno es prudente y toma en serio las advertencias del adversario, está en una posición mucho más segura para esperar que la guerra no escale, que si decide arriesgarse estratégicamente, pensando que el otro lado no responderá del mismo modo, y se considera débil, temeroso o en desventaja. Si estás dispuesto a aprovechar lo que crees que es su desventaja para obtener una posible ventaja, entonces la situación se vuelve mucho más arriesgada. Y cada persona que observe el liderazgo actual de la Unión Europea tendrá que decidir por sí misma. ¿Son personas que asumen riesgos o son prudentes? Creo que se puede argumentar en ambos sentidos, porque aunque la Unión Europea ha ido buscando una mayor implicación con el tiempo, alguien que leí señalaba que Ucrania ha pedido toda una serie de armas a lo largo de la guerra, y aunque con retrasos, siempre ha acabado recibiendo lo que pedía. Eso apunta a una trayectoria de escalada. Por otro lado, no creo estar equivocado cuando digo que no se me ocurre ningún líder europeo que haya dicho, sí, estamos dispuestos a enviar fuerzas de la OTAN sobre el terreno en Ucrania para ayudar a derrotar a Rusia, y participaremos directamente en la guerra en nombre de Ucrania. Eso es algo que ningún líder europeo se ha atrevido a decir,
aunque hayan dicho prácticamente todo lo demás. Es decir, que la Unión Europea nunca será neutral en este conflicto, que apoyará a Ucrania por todos los medios hasta el final, sin especificar cuáles son esos medios. Aún así, varios líderes, de forma individual, han afirmado que nunca enviarían sus tropas a una fuerza expedicionaria en Ucrania. Y la dirección de la Unión Europea, incluso bajo Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, tampoco se ha atrevido a hacer una declaración así. Profesor Petro, me gustaría conocer su opinión sobre los cambios o los posibles cambios en la estrategia rusa. En las últimas semanas ha habido una escalada después de que Ucrania atacara una residencia universitaria en Starovelsk, en la región de Lugansk, que Ucrania considera parte de su propio territorio. Entonces surge inmediatamente la pregunta, ¿por qué atacar una residencia propia y además con adolescentes dentro? Pero dejemos eso a un lado. El ataque se produjo en 3 oleadas y causó la muerte de 21 estudiantes, además de más de 60 adolescentes heridos. Rusia, por supuesto, respondió y además anunció que comenzaría a atacar centros de mando e infraestructuras militares en Kiev. ¿Se ha convertido el atentado de Starovelsk en un punto de inflexión que obligue a Rusia a cambiar su estrategia política en la forma en que lleva a cabo la operación militar? ¿Y cree usted que esto podría servir como catalizador para una postura política más agresiva que a su vez conduzca a una acción militar más intensa en el campo de batalla? Sobre la primera parte de tu pregunta, ¿marca esto un cambio de estrategia? Hemos visto la primera fase de un posible cambio, pero todavía no su finalización. En otras palabras, el cambio aún no se ha producido. Lo que creo que ha pasado, por la forma en que se llevó a cabo el ataque y la respuesta a ese ataque, es que Rusia respondió con un golpe masivo contra objetivos en Kiev y sus alrededores, y ahora hay una pausa. Rusia ha indicado que tiene intención de seguir atacando, pero al mismo tiempo ha dado a Ucrania la oportunidad de replantearse su estrategia y no continuar con sus ataques mientras tanto. En otras palabras, está esperando a ver si Ucrania mantiene su estrategia de atacar lo que Rusia considera objetivos civiles no legítimos. Pero, al menos por ahora, parece que ha dejado la represalia en suspenso, aunque ha dejado claro que está perfectamente dispuesto a llevarla a cabo. Así que el cambio de política del que hablas todavía no se ha aplicado, pero podría aplicarse. ¿Por qué decidiría Rusia no atacar los centros de mando militares y civiles? Porque para alcanzar un acuerdo negociado del conflicto antes, y no en un futuro lejano, necesitas que haya líderes militares y políticos con los que poder negociar. Hasta ahora, el objetivo de Rusia no ha sido destruir realmente el liderazgo político y militar de Ucrania, porque no quiere tener un Estado fallido en su frontera. Eso obligaría tanto a Rusia como a la Unión Europea a implicarse mucho más, lo que podría llevar a un conflicto más directo e inmediato entre la Unión Europea y Rusia. La única forma en la que creo que las fuerzas de la Unión Europea o de la OTAN podrían llegar a intervenir sobre el terreno en Ucrania sería si el liderazgo político y militar de Ucrania fuera decapitado por Rusia. No me parece que eso fuera algo muy difícil de lograr si Rusia decidiera hacerlo. Ha optado por no hacerlo, para dar tiempo a que el liderazgo político y militar ucraniano decida que quiere negociar el fin del conflicto. Y hablo de algo más que un simple alto el fuego. Un alto el fuego con condiciones, por así decirlo, que garantice la estabilidad en la región. Y desde luego, hay señales de disensión dentro de la élite política ucraniana sobre la necesidad de emprender esas negociaciones ahora. Así que Rusia está dispuesta a esperar. Y creo que la razón por la que lo hace es porque ve que la tendencia, a largo plazo, le favorece. El análisis del que hablé al principio de esta conversación, realizado por Peter Turchin y Warwick Powell, 2 estudios distintos sobre desgaste, apunta a que podría producirse un colapso dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas
hacia finales del verano o en otoño de este año. Ese sería el momento en que las fuerzas ucranianas ya no podrían reponer sus líneas del frente lo suficiente como para frenar los avances rusos sin un coste elevado. Por supuesto, la gran incógnita son los drones. Of course, the big question is drones. Again, how effective can drones be? Will there be enough of them? De nuevo, ¿hasta qué punto pueden ser eficaces los drones? ¿Habrá suficientes? ¿Serán suficientes frente a los movimientos de tropas? ¿Qué tan flexibles son? ¿Qué tan efectivos? Son preguntas que todavía no tienen respuesta. Y creo que veremos un aumento de las bajas y una confrontación militar más intensa en este periodo decisivo, con el ejército ucraniano intentando evitar que se deteriore su posición estratégica. Pero si uno lee los análisis de Turchin y Powell, en realidad no hay mucho que pueda hacer a largo plazo, porque sus recursos económicos y demográficos básicos ya se han agotado. Demographic resources have already been depleted. Just what I said before. If the trajectory... Exactamente lo que dije antes. Si la trayectoria favorece a Rusia, como yo también creo que ocurre ahora mismo, entonces no hay motivo para cambiar. Básicamente se trata de mantener el statu quo y de fomentar, a través de terceros como Estados Unidos, que el liderazgo ucraniano o personas influyentes dentro de ese liderazgo utilicen su influencia para iniciar negociaciones serias y llegar a una conclusión negociada de la guerra. Esa ha sido la estrategia de Rusia y sigue siéndolo. Sin embargo, el ataque a Starobisk no altera de forma significativa esa ecuación. Meaningfully shift that equation. Ha sido un desastre de relaciones públicas para el liderazgo ucraniano, pero eso no cambia el cálculo fundamental de la guerra desde la perspectiva de Rusia. Ahora bien, si Ucrania lleva a cabo más ataques de este tipo, creo que Rusia se vería obligada, por razones políticas internas y también por motivos de imagen pública, a intensificar sus ataques contra Ucrania. Y creo que entonces, no como represalia, no apuntaría a objetivos civiles, sino a la cúpula militar. Y pienso que esta posibilidad pesa mucho ahora mismo en la mente del mando militar ucraniano. No quiere ser atacado directamente, por razones obvias, con misiles y drones rusos. Así que tengo la esperanza de que no vayamos a avanzar hacia ese tipo de escalada. Creo que Zelensky y su equipo se conformarán con ampliar los ataques contra la infraestructura rusa, las refinerías de petróleo y cosas por el estilo. Tengo la impresión de que esos ataques son, en realidad, moderadamente eficaces a la hora de reducir la capacidad general de Rusia para exportar. Pero, a pesar del valor propagandístico y de las imágenes que se pueden mostrar de llamas y fuegos en las refinerías, la mayoría de ellas vuelven a estar operativas en el plazo de una semana. Así que, en realidad, no son especialmente eficaces para reducir los ingresos de Rusia en este periodo de precios altos del petróleo. Pasemos a otro hecho impactante que ocurrió hace apenas un par de días. Zelensky rindió homenaje en Kiev al colaborador nazi de la Segunda Guerra Mundial, Andriy Melnik. Y Melnik estuvo implicado, y esto es importante para nuestros espectadores, en la creación del batallón nazi Nachtigal, que masacró a judíos, polacos, rusos y ucranianos. También participó en la formación de la división SS Galicia. Profesora Petrova, ¿podría explicarnos qué simboliza este reentierro en las circunstancias actuales? ¿Y cómo se ha aprovechado la idea de este nacionalismo de extrema derecha por parte de ciertos actores para facilitar el conflicto entre Ucrania y Rusia? Lo que me llamó la atención de todo esto fue lo que dijo Zelensky al explicar la exhumación y repatriación de los restos de Andriy Melnik. En su página web escribió: el coronel Andriy Melnik ha regresado a una Ucrania diferente, a aquella con la que soñaba. Es decir, para Zelensky, Andriy Melnik representa el modelo de lo que Ucrania intenta construir hoy. Y ese modelo se basa en lo que los historiadores llaman nacionalismo integral. El nacionalismo integral se parece en muchos aspectos a términos más conocidos como fascismo o nazismo, aunque hay diferencias importantes.
El fascismo, por ejemplo, gira en torno a un solo líder y a un único partido, que se utilizan para forjar un consenso nacional y para inspirar y guiar al país de forma unificada hacia un futuro glorioso. El nazismo es básicamente lo mismo, pero con la incorporación de un componente genético específico que justifica la exclusividad en función de la identidad racial y genética. El nacionalismo integral no necesariamente defiende, y en el pasado no ha defendido, un componente genético concreto. Aunque los partidarios del nacionalismo integral en Ucrania, hoy en día, representados por grupos que suelen describirse como de extrema derecha en el país, como Sector Derecho, Azov, Aidar o Tornado, muchas de esas unidades militares están activas en las Fuerzas Armadas ucranianas y se han integrado en ellas. Pero, y esto es importante, también cuentan con un componente cívico que les da apoyo social y que reúne a una red de personas más amplia que la puramente militar. El nacionalismo integral promueve, en esencia, la misma visión que defendía Melnik, una Ucrania para los ucranianos. Andriy Melnik fue el líder de la facción de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que surgió antes de la Segunda Guerra Mundial y que se oponía a la facción de nacionalistas ucranianos dirigida por Stepan Bandera. Tras el inicio de la guerra, Melnik recibió el control de la administración de la ciudad. Se le puso al frente de la administración y de la policía de Kiev, y fue en la práctica el principal representante del gobierno ucraniano desde la perspectiva de Alemania dentro del gobierno general de Ucrania. Esta era la parte de Ucrania ocupada por los nazis, que a diferencia del Reichskommissariat Ucrania, que correspondía a la Ucrania occidental, no fue incorporada directamente al Reich, sino que se le permitió un grado limitado de autogobierno. Esto resultará familiar a los espectadores occidentales que hayan visto, por ejemplo, Casablanca, o que conozcan la historia. Existía una Francia de Vichy con su propio gobierno aliado con Alemania y otra parte del país, en el norte, que estaba administrada directamente como parte del Reich. Esa es la diferencia que vemos aquí. Y como mencionabas, en ese contexto, Melnik coordinó las actividades del gobierno local con las unidades militares alemanas y con las SS. Así que fue durante su gestión, aunque los historiadores debaten si él sabía personalmente de las matanzas de judíos en Babi Yar, estimadas entre 100.000 y 150.000 personas, entre 1941 y 1943. Estimated at 100,000 to 150,000 between 1941 and 1943. Some historians argue that Melnik was Algunos historiadores sostienen que probablemente mantuvieron a Melnik al margen de todo esto para poder salvar su reputación, básicamente como principal representante ucraniano, y así evitar que quedara diplomáticamente asociado con el asunto. En cualquier caso, siguió siendo el representante ucraniano reconocido por Berlín hasta su arresto en enero de 1944, acusado de mantener contactos secretos con su rival, la Organización de Nacionalistas Ucranianos en la Ucrania Occidental. Bandera había sido arrestado antes, y Melnik fue detenido, como decía, ya muy cerca del colapso, cuando las fuerzas alemanas estaban en plena retirada. Diré solo unas palabras sobre cuál era la ideología de Andriy Melnik, porque me parece importante en el contexto de lo que dijo Zelensky. El 2 de mayo de 1939, Melnik envió una carta al ministro de Asuntos Exteriores alemán, Ribbentrop, en la que afirmaba que la Organización de Nacionalistas Ucranianos era, cito, ideológicamente afín a movimientos similares en Europa. Mencionó específicamente el nacionalsocialismo en Alemania y el fascismo en Italia. Ofreció a von Ribbentrop la cooperación de la Organización de Nacionalistas Ucranianos en la reorganización política y territorial de Europa, proponiéndose actuar contra Polonia en aquel momento, antes de la guerra. En abril de 1941, envió otra carta
esta vez a Adolf Hitler, en la que proponía la creación de lo que él llamaba una gran Ucrania bajo la protección del Tercer Reich. Y por supuesto, también señalaba que eso beneficiaría a Ucrania, ya que se expandiría desde el Danubio hasta el Mar Caspio y sería un aliado leal de la Alemania nazi. Y luego, en 1942, ya en enero, redactó el llamado Memorando Melnik. Era una apelación formal, junto con varios otros líderes de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que exigía poner fin a las políticas destructivas de Alemania en la propia Ucrania. Y como resultado de esa desobediencia, por así decirlo, a las directrices alemanas, fue puesto bajo arresto domiciliario durante varios años y finalmente detenido en 1944. Así que en esencia, lo que tenemos aquí es un colaborador, como señalas, pero no de los más fanáticos. Por lo que he visto, él personalmente no mostraba tendencias antisemitas. Se veía a sí mismo como un defensor de Ucrania, pero en aquel momento, el tipo de gobierno que él, junto con muchos otros partidos nacionalistas integrales, buscaba para Ucrania era un Estado totalitario, diseñado por y para los ucranianos, exclusivamente para niños. Y esto naturalmente exigía que los elementos extranjeros que no fueran de origen ucraniano, según determinara el partido, tuvieran que ser excluidos. Y entre ellos destacaban sobre todo los rusos, los polacos y, por supuesto, los judíos, considerados elementos extranjeros. Ahí es donde él estaba durante la guerra. Después de la guerra, abandonó todo aquello y se convirtió en demócrata. Toda la organización de nacionalistas ucranianos renunció a su antigua afiliación y a los objetivos políticos que había tenido antes y durante la guerra, y adoptó la democracia. Melnik, como resultado, obtuvo refugio en Luxemburgo. Bandera lo obtuvo en Alemania Occidental. Pero ambos se convirtieron, de hecho, en aliados de Occidente durante los años de la Guerra Fría. Fascinante. Muchísimas gracias por explicarnos el aspecto histórico de todo esto porque es realmente importante. Es fundamental para entender lo que está ocurriendo ahora mismo y qué tipo de ideas nacionalistas está promoviendo y defendiendo el gobierno de Zelensky. Al principio de esta conversación comentamos que la guerra en Ucrania no es, en realidad, una guerra entre Ucrania y Rusia, sino más bien entre Rusia y los actores occidentales. Y, por supuesto, el principal de ellos son los Estados Unidos. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos ahora mismo en esta guerra? Porque Washington se presenta, en teoría, como mediador, pero algunos podrían decir que Estados Unidos es, en gran medida, un cobeligerante. Estados Unidos fue, sin duda, la parte responsable del golpe de Maidán en 2014, que derrocó a un presidente ucraniano elegido democráticamente, Yanukovych, e impuso un régimen títere. Así que, ¿cuál es el papel de Estados Unidos ahora mismo en la guerra contra Rusia a través de Ucrania? Parece que está intentando mantener las dos posiciones a la vez, la de cobeligerante y la de posible mediador. Por un lado, Estados Unidos ha reducido el énfasis en proporcionar las armas, el apoyo militar y la ayuda financiera que necesita Ucrania. Sin embargo, no lo ha hecho abandonando a Ucrania. En su lugar, ha trasladado esa responsabilidad a la Unión Europea, que, tras un periodo de cierta confusión e indecisión, ha decidido seguir adelante y financiar la continuación de la guerra. Así que, mientras Estados Unidos se ha echado un poco atrás, la Unión Europea ha dado un paso al frente para cubrir ese vacío. Mientras tanto, Estados Unidos, con el apoyo principalmente de Rusia, y diría que con el apoyo algo reticente de Ucrania también, ha empezado a intentar actuar como mediador entre ambas partes, entre Ucrania y Rusia. Pero sin mucho éxito, porque, supongo, Estados Unidos en realidad ha reducido su influencia sobre Ucrania al disminuir su apoyo militar y financiero en general.
Así que eso convierte básicamente a la Unión Europea en el principal actor a la hora de mantener la guerra. Y mientras que con Trump, Estados Unidos dejó de hablar de lograr una victoria estratégica sobre Rusia en el campo de batalla, que era el objetivo declarado bajo la administración Biden, la Unión Europea no se ha apartado de ese objetivo. De hecho, como dijo hace apenas una semana Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, las negociaciones con Rusia son una trampa en la que la Unión Europea no debe caer y que la Unión sigue comprometida, en la práctica, con la victoria sobre Rusia en el campo de batalla. Y ahí es donde estamos. Estados Unidos se ha implicado menos, muestra menos interés, porque ahora está metido en otra guerra destructiva. Y eso, inevitablemente, reduce su interés en resolver el conflicto en Ucrania. Y también ha hecho que lleguen menos suministros a Ucrania y, en general, a toda Europa. Pero mientras Europa sienta que puede soportar esta carga por sí sola, estaremos atrapados en un ciclo de guerra. Un ciclo en el que las élites ucranianas están dispuestas a continuar el conflicto porque, en muchos aspectos, les resulta cómodo y rentable. Porque muchos dentro de la élite ucraniana, y no estoy revelando nada que no sea de dominio público, dado el amplio debate sobre los escándalos de corrupción que rodean a Zelensky y a su familia, aunque todavía no se les haya vinculado directamente. En consecuencia, esas élites ucranianas tienen un pie en dos continentes, o en dos lugares. Uno está en Ucrania, donde están ganando dinero, y el otro está fuera, en Estados Unidos, en Europa, en Israel, donde están moviendo ese dinero y esos recursos para tener un refugio seguro al que retirarse después de la guerra. Pero mientras la guerra siga como hasta ahora, y en muchos aspectos les resulte rentable a ellos y a sus familias, pues claro, ¿por qué matar a la gallina de los huevos de oro? Que siga todo el tiempo que se pueda. Una huida tardía, como hemos visto en el caso del señor Mindik, a quien la prensa ucraniana llama la cartera de Zelensky. Ya sabes, siempre se puede organizar en el último momento, si hace falta. Profesor Petro, quizá la última pregunta por hoy. Sé que se nos acaba el tiempo. Rusia repite constantemente que preferiría una solución política al conflicto, pero, si fuera necesario, dice que está preparada para que el resultado se decida militarmente en el campo de batalla. Entonces, la diplomacia, esa solución política a la guerra, sigue siendo posible en un contexto en el que los actores occidentales se muestran cada vez más cómodos ayudando a Ucrania a realizar ataques dentro del territorio ruso, incluso atentados terroristas. Y Europa, además, declara abiertamente que, en la práctica, se está preparando para una guerra con Rusia de aquí a 2030. Así que voy a responder a tu pregunta, no basándome en todos los factores posibles que podrían influir, sino en el que probablemente sea el más importante: la conducción del campo de batalla, cómo está yendo la campaña militar. Y ahí vemos una discrepancia entre los ideales, o la versión propagandística de la guerra y sus supuestos objetivos, y la realidad de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Si uno se centra en la narrativa occidental sobre la guerra, diría que no hay duda, dentro de ese marco, que es una narrativa moralista. A eso se suma la necesidad militar de reforzar las defensas europeas y asumir el coste que sea necesario para lograr esos dos objetivos: la victoria moral y la victoria geopolítica sobre Rusia, además de la seguridad. Todos esos son objetivos en los que Europa insiste ahora mismo. Los líderes europeos actuales dicen que son vitales y que merece la pena gastar lo que haga falta para lograrlos. Pero para justificar eso, deberían tener una estrategia militar creíble que permita alcanzar esa victoria estratégica sobre Rusia. Y no la tienen. No la tienen. Y aquí es donde entra la estrategia rusa, que se basa en insistir en la negociación como el resultado necesario de los cambios en el campo de batalla, que según Rusia
ya están ocurriendo y que solo van a empeorar la posición de Ucrania en el futuro. Así que de lo que estamos hablando, como ya he mencionado antes, 2 veces en esta conversación, son modelos cuantitativos de guerra de desgaste que si comparamos la capacidad general de Rusia y de Ucrania para sostener una guerra, favorecen claramente a Rusia. Favors Russia decisively. To the extent that Russia is engaged seriously. En la medida en que Rusia participe seriamente en esta guerra y aumente sus recursos para luchar y llevarla a su fin, la derrota de Ucrania llegará antes. Lo digo, una vez más, basándome en los modelos cuantitativos de guerra de desgaste desarrollados por Turchin y Warwick-Powell. Así que, desde la perspectiva de Rusia, y también desde la de esos modelos, el punto de inflexión en el que la capacidad militar efectiva de Ucrania en el frente colapsa se espera para la segunda mitad de este año. Diría que, si eso no ocurre, si no hay un avance decisivo de Rusia y Ucrania, logra mantener sus líneas del frente o defender su espacio aéreo frente a la represalia rusa. Its skies from Russian retaliation. If we do not see this confirmed by the end. Si no vemos esto confirmado antes de que acabe el año, entonces habrá que poner en duda la estrategia de Rusia. Puede que su evaluación de las tendencias no sea la correcta. Y hay quienes sostienen que la capacidad y las competencias en guerra con drones que está demostrando Ucrania ahora probablemente sigan aumentando con el tiempo. Podríamos verlo como una especie de carrera entre el posible aumento de la capacidad de drones de Ucrania y lo que eso significa para la forma de hacer la guerra, porque en realidad no lo sabemos. ¿Son los drones suficientes si no hay suficiente personal para defender el país o no? To defend the country or not? Or does drone technology necessitate ¿O es que la tecnología de drones hace inevitable una guerra de terror o una guerra centrada en atacar la infraestructura del otro? En ese caso, de nuevo, no sabemos quién tiene más tolerancia a la destrucción de infraestructuras, si Rusia o Ucrania. Así que son preguntas muy importantes. Pero si tuviera que apostar, me parece que hay una discrepancia mucho mayor entre lo que desean los líderes occidentales y la realidad sobre el terreno, tal y como la presenta la prensa occidental, que la que existe incluso en las evaluaciones rusas. Creo que la evaluación rusa sobre una guerra de desgaste que provoque cambios significativos hacia finales de este año parece, objetivamente, el resultado más probable. objectively the more likely outcome? Nikolai, thank you so much for joining us today. Nikolai, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y la conversación ha sido realmente fascinante. Espero de verdad volver a tenerte en el programa para seguir hablando de estos acontecimientos tan importantes y tan significativos que están dando forma no solo a Europa, sino en realidad a todo el mundo. Muchas gracias, profesora Petrova. Really, the entire world. Thank you so much, Professor Petrov. Sure. I'd be happy next time. Claro, encantado de hablar la próxima vez sobre lo que le espera a Ucrania después de la guerra. En realidad, no hablamos lo suficiente de la Ucrania de posguerra, salvo en términos de reconstrucción económica. Pero también hay una reconstrucción política y social de la que deberíamos hablar. Y en mi libro tengo mucho que decir sobre eso. To say about that in my book. Yes, I would love to discuss that. In fact, I was Sí, going me to encantaría ask you a hablar de question eso. about De hecho, sort of the iba a hacerte una war pregunta in sobre la Ucrania de Ukraine, posguerra y what cómo it would podría look ser. like, but I had to Pero limit the questions tuve because que I know reducir las we're preguntas porque sé que, por desgracia, tenemos poco tiempo. Aún así, sería una conversación realmente interesante y me encantaría que volvieras para hablar de ello. Muy bien, lo espero con ganas. Gracias, Lena Petrova.